El asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Sancan en Costa Rica no fue un hecho aislado. El expediente judicial apunta a un crimen político con alcance transnacional. Según la ampliación del expediente filtrado al medio costarricense Teletica, la participación de Sancan en un informe de Naciones Unidas que documentaba la represión en Nicaragua habría sido uno de los detonantes de su asesinato. ¡Jura, dile! ¡Ya va para allá! Bueno, pues. Allá está el negro. ¡Cúbranme! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! Testigos señalan que el exmayor en retiro investigó y expuso el rol del ejército en la violencia de 2018, convirtiéndose en un objetivo. Hay un informe de la ONU en el que se demostró cómo el ejército nicaragüense se involucró en la represión y persecución en 2018. La mayoría de este documento fue basado en investigación que realizó Roberto Sancan, por lo que la molestia del gobierno en su contra era grande y pudo causar que le mataran. Piensa que Roberto era un objetivo específico del régimen. Agregó que Roberto, en la información que facilitó a la ONU, desenmascaró la lista de personas involucradas en 300 asesinatos y eso produjo que se llevara a cabo su muerte. El crimen de Sancan ocurrió el 19 de junio de 2025 en Moravia, San José, cuando un sicario de 20 años ingresó a su vivienda y le disparó a quemarropa. Actualmente, 4 sospechosos están detenidos y permanecen en prisión preventiva. Las autoridades costarricenses calificaron el caso como un homicidio ideológico y por encargo. Pero mientras avanzan las investigaciones, la socióloga Claudia Vargas, viuda de Sancan, reconoce que lo revelado refuerza que el asesinato fue político. Se refuerza la hipótesis de que el asesinato fue político. Y eso es muy importante. Que la hipótesis sigan llevando hacia un crimen transnacional, eso es relevante, eso es importante porque nos reivindica. El otro asunto también es cómo se vincula a las estructuras de poder, a la dictadura en Nicaragua y al ejército, a la dirección de información del ejército. Y eso ya hace que crucemos la frontera, que directamente esté implicada Nicaragua y que estemos hablando de represión transnacional, de un crimen político que cruzó la frontera, que viola la soberanía del territorio costarricense y que también pone en alerta a Costa Rica sobre el tema de la protección a la población refugiada y exiliada. Vargas sostiene que la filtración confirma que la muerte de su esposo estuvo ligada a la verdad que investigaba, aunque admitió que como familia resulta doloroso constatar que esa búsqueda le costó la vida. Que se mencione que el móvil o la motivación para asesinar a Roberto está vinculado con su trabajo investigativo y su aporte a la defensa de los derechos humanos, reivindica una vez más la memoria de Roberto y la verdad que él mismo estaba investigando. Y eso, aunque nos parece doloroso como familia y como país y como exilio, es muy doloroso darte cuenta de que la búsqueda de la verdad pueda ponerte en riesgo en medio de una dictadura. Igual eso reivindica una vez más el trabajo y dignifica el trabajo que hacía Roberto. Y lo aceptamos, aunque doloroso lo aceptamos. Claudia Vargas destacó que la colaboración de su esposo con organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, era pública y transparente, basada en investigaciones que él mismo difundía. Sobre los informes con el grupo de expertos y los aportes de Roberto creo que eran públicos. O sea, Roberto siempre públicamente habló de sus investigaciones, hacia dónde iban sus investigaciones y de los aportes que estaba haciendo. Y por supuesto que Roberto estaba en una relación directa con los organismos de derechos humanos que estaban documentando y que Roberto tenía sistematizada toda esa información. O sea, no es ningún secreto. Roberto siempre fue una voz visible y además transparente. Todo lo publicaba, todo lo decía en sus entrevistas, no tenía ningún problema en hablar de la verdad.
Vargas hizo un llamado a la paciencia ante la complejidad del caso, que involucra a dos países y podría implicar una cadena de responsabilidades más amplia que los autores materiales ya detenidos. Concluye expresando su expectativa de que el proceso judicial alcance la verdad completa y derive en medidas que garanticen la protección de exiliados y refugiados políticos, evitando la repetición de hechos similares. Estamos hablando de un caso que es extremadamente complejo y delicado, que incluye a dos países que comparten frontera, además, que comparten fronteras, que hay un tema geopolítico entre Costa Rica y Nicaragua, que la investigación no termina con los autores materiales y el juicio a los materiales que vamos a tener este año, que Costa Rica tiene la obligación jurídica y la obligación ética de honrar ese compromiso democrático costarricense y de cruzar la frontera y de llegar hasta los autores intelectuales. Y al final espero de la justicia la verdad total. Espero que esta verdad mencione no solamente los materiales y enjuicie no solamente los materiales, sino que nos lleve hasta quienes planificaron y quienes ordenaron este crimen, hasta la verdad, que es lo que los nicaragüenses queremos. Y que esto, por supuesto, se traduzca en políticas acá en Costa Rica de no repetición, en práctica, en política y en práctica que garanticen la protección de los exiliados y los refugiados políticos.